Shalom y bienvenido una vez más a esta serie o estos temas o este devocional que estamos tratando durante estos días de enero, los primeros días de enero de este año 2021 acerca del principio de lo primero. Yo en el primer día les compartí a ustedes acerca de uno de los principios que una de las iglesias en los Estados Unidos aplicó para poder tener una bendición increíble. Fue acerca del principio de lo primero y que fue acerca del pueblo de Israel, del pueblo judío. Lo segundo que hablamos fue en el día de ayer, que hablamos acerca de la palabra adoración y cuál es su verdadero significado, entendiéndola desde el concepto del lenguaje hebreo. Y hablamos acerca de tres conceptos que se pueden sacar de la palabra adoración. Así que si usted hoy es nuevo aquí y nos está escuchando por primera vez, no se pierdan los 2 episodios anteriores, allí los puede ver en este link que ustedes están recibiendo. Allí también van a poder ver los otros 2 episodios y nosotros vamos a seguir con algunos episodios más. Recuerden que el Señor lo que me dio durante estos días era de qué manera nosotros desde Israel podemos bendecir a todos aquellos que se encuentran del otro lado del mundo y nosotros queremos con ustedes compartir algunas de las cosas que el Señor nos ha revelado para que también ustedes puedan ser parte de la bendición. Es decir, la Biblia es bien clara cuando dice bendeciré a los que te bendijeren y nosotros queremos ser parte de bendecir a aquellos que bendicen a Israel y por consecuencia nosotros queremos devolverles bendición. ¿Quién no quiere ser bendecido, no? Y creo que nosotros, como dijimos también en un principio, para poder alcanzar la bendición, entonces tenemos que hacer también cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Es decir, en otras palabras, si nosotros queremos tener un año bendecido, entonces tenemos que hacer algo diferente. Y es algo que va a requerir de cada uno de nosotros. Una de las cosas, como decía también antes, era acerca de la fe y la obediencia y que ambas van de la mano, que no pueden estar separadas una de la otra, pero que para poder alcanzar y lograr tener el paso de la fe no es fácil y muchísima gente a veces abandona centímetros antes de ver el mar abrirse. Y es una pena porque faltó quizás, no lo sé, un poquito más, un poquito de esfuerzo más y alcanzaban a ver el milagro que Dios tenía para ellos en sus vidas. Y no es que Dios no se lo quería dar, simplemente que nosotros a veces desistimos y al desistir entonces nos perdemos lo que Dios tiene para con nosotros. Así que en estos días que nosotros vamos a estar aquí haciendo el principio de lo primero, espero que puedas tener allí del otro lado revelaciones y que Dios hable a tu vida. En el día de ayer yo hablaba que hoy quería hablar acerca de uno de los principios fundamentales en la vida del profeta Elías, que el Señor utilizó a Elías para hacer algo increíble en la vida de alguien. Así que yo quisiera invitarte, si puedes, a que te anotes allí contigo para que leas este versículo que te voy a compartir o este capítulo que te voy a compartir y está en el libro de Reyes, capítulo 1 de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Y yo te lo quiero leer para no confundirme. Yo estoy aquí, recuerden que con esto de los 2 idiomas a veces es medio confuso, ¿no? Pero primero, antes de leer, yo creo que muchísimos de nosotros queremos obviamente ser bendecidos y para poder ser bendecidos nosotros tenemos que entender que tenemos que darle a Dios lo primero. Y si nosotros estamos hablando estos días acerca del principio de lo primero es poner a Dios en primer lugar. Es decir, si nosotros no contamos con eso como prioridad, entonces nuestro matrimonio va a fracasar, nuestra familia se va a ir para cualquier lado, nuestro trabajo va a fracasar, es decir, nuestra salud puede llegar a empeorar. Todas esas cosas se pueden ir, es decir, un montón de cosas que nos rodean se pueden ir si no le ponemos a Dios en primer lugar. Ahora, si Dios es el centro de las cosas, si Él está en primer lugar,
entonces por consecuencia mi matrimonio va a perdurar. Si Dios está en primer lugar, por consecuencia mi familia se va a fortalecer. Si Dios está en primer lugar, yo voy a ser el mejor en el trabajo y me van a querer tener en ese trabajo. Si Dios está en primer lugar, mi vida va a ser una vida saludable. Yo comentaba el año pasado acerca de tener una vida de estabilidad y hablaba acerca de 5 copas que tenían que ser equilibradas de manera perfecta para poder alcanzar una vida bendecida. Pero con esto del principio de lo primero creo que estamos simplificando absolutamente todo y vamos a evitar un dolor de cabeza increíble que nos puede llegar a venir hacia adelante. Y estamos aprendiendo, como dije, acerca de 2 cosas que el Señor me había dado y las 2 cosas eran hechos y palabras. En el primer video nosotros estuvimos hablando de hechos por medio de testimonios de pastores que aplicaron el principio de lo primero y hoy en día están gozando de ver el fruto del trabajo bien aplicado. Y ayer hablamos acerca de palabras. Palabras, una de las palabras que utilizamos como ejemplo fue el término adoración. Y sacamos que en el lenguaje hebreo hay 3 conceptos que salen de la palabra adoración, leishtahavot. Así que si eres nuevo y me estás escuchando aquí por primera vez, o si ya me escuchaste antes y no le prestaste muchísima atención, te invito a que vuelvas a ver los primeros 2 videos acerca de hechos, el primero, y el segundo acerca de palabras. Hoy vamos a continuar con el concepto de palabras y una de las palabras que vamos a ver es lo primero. Y yo sé que quizás soy repetitivo, pero es bien importante que nosotros entendamos el principio de lo primero. Es decir, Dios debe estar en primer lugar. Pero fíjate lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y voy a leer en el verso 8. Vamos a ponernos un poquito en la historia. Recuerden que en aquel momento en Israel había una sequía. Esta sequía era producto de que no caía lluvia sobre la faz de la tierra, es decir, al menos sobre el territorio de Israel. La Biblia nos dice que 3 años no había lluvia en Israel. Ustedes saben que para el pueblo judío la lluvia representa la bendición. Es decir, la lluvia, lo que está cayendo, representa la bendición. En el lenguaje hebreo al cielo se le dice Shamaim. Sham, que allá hay agua. Es decir, ¿cuál es el agua? El Señor mismo en el libro de Juan nos da unas claves increíbles acerca de esto. Yo en el transcurso de estos días les voy a hablar acerca de unos conceptos que se ven en el Antiguo Testamento y que Jesús, Yeshua, el Mesías, los cumple exactamente en el Nuevo Testamento, hablándole en el lenguaje que el pueblo conocía, en el mismísimo lenguaje hebreo que ellos entendían. Ellos entendían que la lluvia era producto de la bendición. Cada año, para la fiesta de los tabernáculos, la lluvia era producto de la bendición. Ellos tenían que hacer un movimiento del agua. Y ese movimiento del agua se hacía en el estanque de Siloé. Entonces tenía que venir lluvia. Si ustedes van al libro de Zacarías, en el libro de Zacarías nos dice que aquella nación que no venga a celebrar a Jesús durante el periodo del reinado, no caerá lluvia sobre ella. Fíjense qué importante, porque aquí se está relacionando el tema de la lluvia. Ahora, en aquel entonces, en el Israel antiguo, por 3 años no había lluvia. Quiere decir que Dios había abandonado de alguna manera o había dejado de bendecir al territorio de Israel. Y si nosotros siempre nos saludamos y siempre nos decimos que Dios te bendiga, a veces entendemos que Dios nos bendice y que ya estamos bendecidos. Pero hay momentos en donde como que la nube de Dios o como que la protección de Dios de alguna manera como que se aleja o al menos hace silencio y hay estanques. Hay momentos en donde nos encontramos estancados, en donde hay que remover ese agua para generar y para provocar que venga la lluvia. Y hoy nosotros vamos a provocar. Yo les voy a enseñar a cómo provocar que el principio de lo primero genere bendición en tu vida. Así que préstate muchísima atención porque vamos a aprenderlo con una palabra, pero por medio de hechos. Es decir, algo que es una palabra que cambia, pero sin el hecho, sin la acción. Entonces la palabra perdería o pierde el sentido por completo. Presta atención lo que voy a leer. Voy a leer en el verso 8. Recuerda siempre que este tema que estamos leyendo era un periodo completamente de sequía, es decir, no había
agua en Israel. Y dice lo siguiente: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Préstele muchísima atención, y si quieres subrayarlo allí en su Biblia, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda, una mujer viuda, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Recuerde, no había agua, no había lluvia. Él está pidiendo a una mujer viuda que le traiga un vaso con agua. Es decir, ya comenzamos con algo que el hombre de Dios le está pidiendo a la mujer, algo que estaba escaseando para esos días. Pero miren la respuesta de ella. Él le dice: para que beba, ¿sí? Y yendo ella para traérsela, es decir, ella obedeció, ella va. Yendo ella para traérsela, él la vuelve a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. ¿Prestó atención a esto? Miren, muchísimos de nosotros conocemos esta historia, pero muy pocos logran ver la revelación que hay aquí. Primero, le está pidiendo un vaso con agua en un momento de sequía. Segundo, ella le está diciendo, estaba por preparar una torta. Lo único que tengo es un poco de aceite, un poco de harina. Y lo que iba a hacer era preparar un pan, una torta, para que coma mi hijo y yo y nos dejemos morir. Y prestaron atención a lo que él le dice. Él le dice: ok, haz como tú dices, pero primero me traes un trozo a mí. O sea, primero me traes el pastel a mí. Primero me traes el pan a mí. Primero me traes la torta a mí. Es decir, parecería como muy egoísta por parte del hombre de Dios. Parecería que el hombre ni siquiera le prestó atención lo que dijo la mujer. La mujer le dijo: tengo solamente esto. Tengo solamente harina, aceite, voy a preparar, salí a buscar 2 leñas y lo que vamos a comer es lo último que queda para mí en la vida. O sea, eso es lo que la mujer le está diciendo. No tengo nada más que esto, lo voy a preparar, lo vamos a comer con mi hijo. Es decir, sería el manjar de la vida para ellos, porque es como la última cena que ella está preparando. Y él le dice: ok, está bien que hagas eso, pero tráeme a mí primero. A una persona que recién acababa de conocer. Mire, yo a muchos de ustedes no les conozco. Presten muchísima atención lo que les estoy diciendo. Presten mucha atención, porque aquí el Señor lo que está haciendo es algo increíble y que creo que muchísimos de ustedes, después de escuchar esto, les va a cambiar por completo la manera de ver las Escrituras. Van a ser aquí transformados a otro nivel. Y Él está diciendo: y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que Jehová había dicho por Elías. Acá me quiero detener algunos minutitos nada más y quiero que me prestes mucha atención. Nosotros vimos que había un periodo de sequía. Israel estaba seco. Yo quiero preguntarte y que seas totalmente sincero contigo. ¿Cómo están tus finanzas hoy?
¿Cómo está tu situación financiera hoy en día? Yo creo que cuando nosotros arrancábamos el año 2020, el año pasado, quizás nuestra cuenta de banco no era exactamente la misma que nosotros arrancamos hoy en el 2021. Muchísimos de los que lograron atravesar este 2020 fue porque vivieron de ahorros y muchos vivieron de lo que Dios proveyó para poder salir adelante. Muchos de nosotros hoy en día nos encontramos en situaciones delicadas. Muchos de los que se encuentran quizás sin trabajo, periodo de sequía. Así como vivía esta mujer, esta viuda, era un periodo de sequía. Y el hombre, este desconocido para ella, él llega y le está pidiendo un vaso con agua. Le está pidiendo lo que no tiene, le está pidiendo lo que no había. Recordemos que en aquel entonces incluso hasta los animales, la Biblia nos dice que caían muertos por falta de agua. No tenían ni siquiera los animales que beber. Es decir, él está pidiendo el agua. Y no solo le está pidiendo el agua, sino que también le está pidiendo que de la última comida que ella está preparando, que primero le sirva a él. Y es bien interesante, porque aquí hay un principio muy clave, muy clave. En realidad, presten atención que la mujer era una viuda, tenía un hijo y no sabía ya qué hacer. No tenía más provisiones, lo único que tenía era una sola comida. No veía la señora al futuro, no veía lo que podía pasar mañana. Recuerdan que ayer hablamos acerca de que no sabemos qué hay del otro lado de la página. Y a esta señora le pasaba exactamente lo mismo. Ella no, simplemente lo que hizo fue dejarse llevar por la circunstancia, dejarse llevar por la situación, bajó completamente los brazos, pero hizo algo que cambió su futuro por el resto de los días. Obedeció. Principio de lo primero, obediencia. El hombre aquel que llegó le dijo, haz esto, y ella lo hizo. A pesar de que le dijo, mi situación es esta, pero no me voy a limitar a bendecir al hombre de Dios. No me voy a limitar a obedecer al hombre que está enviando Dios hoy a traerme palabra o a traerme alimento o a traerme bendición en mi casa. Fíjense que en Israel en aquel entonces había mucha gente y también había reyes, también había gente con dinero. Es decir, si bien había una sequía, si bien Israel estaba pasando una situación delicada financieramente y muchísima gente estaba atravesando una situación delicada financieramente, el Señor decide seleccionar una viuda, una persona que su situación estaba mal. ¿Me explico? Su situación estaba mal. Y a veces nosotros miramos a la gente que está bien y decimos, ¿por qué ellos y no nosotros? Pero fíjense lo que está pasando acá. Dios te está hablando. Fíjense lo que está pasando acá. Este señor llega y va a ella, a la que no tenía nada. Dios le dijo a Elías, quiero que vayas y visites una viuda. Ahora, la prueba, ¿para quién era? ¿Para Elías o para la viuda? Permíteme ayudarte a responder esta respuesta. Generalmente yo siempre escucho cuando hago preguntas. Aquí no puedo escuchar absolutamente nada de lo que está pasando del otro lado. Pero permíteme ayudarte y ayudarme a mí con la respuesta. El Señor lo que está haciendo aquí concretamente está demostrando que la prueba era para la viuda, no para Elías. Elías no necesitaba una viuda para comer. Elías no necesitaba una señora que le traiga un vaso con agua y que le prepare un pastel. Él no lo necesitaba eso. Si nosotros vamos al libro de Reyes, donde acabamos de leer Primera de Reyes, capítulo 17, y si ustedes van al 4, al 5 y el 6, se van a dar cuenta que había un cuervo que alimentaba a Elías. Es decir, antes de esta situación, ya el Señor se había encargado de que Elías reciba alimento. Y dice que no solo le traía pan, sino que también le traía carne.
Es decir, muchísimo mejor que un trozo de pan que le habían preparado. Se lo traía un cuervo. ¿Me explico? ¿Me estás entendiendo aquí lo que estoy diciendo? Es más, incluso después, el Señor no se limitó en darle de comer a Elías, porque dice que él se queda dormido. Capítulo 19. Elías en un cierto momento dado se queda dormido y viene un ángel y lo despierta y le dice: hey, despierta, porque aquí tienes un cántaro con agua y una torta. Es decir, le habían preparado comida ya. Es decir, Dios no tenía limitación en darle de comer a Elías. Por lo tanto, la prueba no era para Elías, la prueba era para la viuda. El hombre de Dios estaba llegando a la casa de la viuda para que la viuda tenga una vida de bendición. ¿Y qué es lo que ella hizo? Obedeció y dio lo que no tenía. Dio lo que no tenía. Era quizás una de las más pobres en Israel en aquel entonces. Era quizás una de las personas que menos esperanza tenía. Ella dice que se iba a dar a morir. No solamente ella, sino que también juntamente con su hijo. Te recuerdo que algo sucede con el hijo después. ¿Recuerdas que Elías se echa sobre el hijo y aquel que había muerto vuelve a la vida? El hijo vuelve a la vida. Es decir, el Señor le estaba trayendo a la viuda una respuesta y le estaba trayendo algo que ella tenía que aprender, la palabra de la obediencia, pero tenía que aplicarla con un hecho. Y el hecho tenía que salir de ella, es decir, la acción tenía que salir de ella. Tenía que salir la acción de dar lo primero. Ella tenía que dar lo primero. Era muy fácil, y créanme que es muy fácil, preparar un pastel, comer y lo que sobra dárselo al necesitado. Pero aquí era al revés. Era primero démosle de comer a aquel que está necesitando, que me está pidiendo, y lo que resta entonces voy a comer yo. El Señor lo que nos está enseñando aquí, lo que Él está enseñando es que más bien es dar primero. Lo primero de lo primero es la parte que va a generar y va a traer una bendición a mi vida. Porque dice que luego de aquel momento no faltó absolutamente nada en la casa de la viuda hasta que volvió a llover en el territorio de Israel. Así que fíjense que aquí sucede algo bien importante. Por primer lugar, en primer parte, hay suministro. Suministro. El Señor le trae suministro. Es decir, le envía y le provee. Y la segunda cosa que el Señor hace es protección. Recuerda, su hijo estaba por morir, su hijo estaba enfermo. Y mi pregunta para ti es la siguiente: ¿Dios sabía que este chico estaba enfermo? Por supuesto que sabía que él estaba enfermo. Por supuesto que sabía que él necesitaba comer. Por supuesto que él lo sabía. Es por eso que Dios está mandando a Elías a la casa de la viuda. Él está haciendo con ella que ella active el paso de la acción a la obediencia para recibir bendición y por consecuencia recibir protección. Es decir, el Señor no solo le trajo suministro, sino que también le trajo protección y le trajo salud y bendición a su vida. Así que yo simplemente quiero dejarte aquí con este pensamiento. Nosotros mañana vamos a seguir con otro devocional y vamos a hablar acerca de también el principio de lo primero. Vamos a seguir con estos temas del principio de lo primero. Si estos videos están siendo de bendición para tu vida, te animo a que te registres allí en nuestra página web y que puedas ser parte de lo que nosotros aquí en Israel estamos haciendo. Y si Dios pone en tu corazón también apoyar la obra en Israel, yo simplemente te puedo decir adelante, pero no estoy aquí nuevamente, como dije en un primer video, para pedir dinero. Nosotros no estamos aquí para pedir dinero, nosotros estamos aquí simplemente para ayudarles a ustedes a tener un entendimiento bíblico de las Escrituras, del lenguaje hebreo, hacia lo que podemos hacer allí. Nosotros vamos a seguir con esta serie acerca de hechos y palabras, acerca del principio de lo primero, en donde vamos a compartir contigo claves para que puedas cambiar tu 2021 y que tu 2021 sea un año en donde tú puedas tener suministro y donde puedas tener protección.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en un nuevo video devocional aquí acerca de este tema que estamos tratando, el principio de lo primero. Si ustedes quieren comentar también, ahí pueden comentar. Para nosotros también es una bendición saber qué es lo que ustedes reciben y cómo nosotros podemos seguir compartiendo con ustedes estos temas claves que creemos que sin duda para nosotros han sido de bendición. Hemos visto este patrón repetirse en muchas personas y queremos que ustedes también, usted que me está mirando allí, préstele mucha atención. Y solamente quiero decirte, antes de que apagues este video, antes que te vayas y continúes con tus actividades, simplemente dile al Señor: Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo decir? Detente un instante y dile: Espíritu Santo, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Que Dios te bendiga. Te saludo desde Israel y te dejo en tu tiempo allí de intimidad con Dios. Bendiciones. مخلص القدير.